Días. Bienvenidos a un episodio más de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 27 de febrero de 1937 y esta semana concluye la batalla del Jarama. Aunque lo más novedoso sea una nueva ofensiva republicana, para seguir el hilo del episodio anterior, pondremos punto final al ataque franquista en la provincia de Madrid. Que por cierto cité una página entera de una novela que mencionaba la batalla del Jarama sin mencionar al autor, que es Rafael Sánchez Ferlosio. De hecho, en este momento, 1937, Sánchez Ferlosio tenía apenas 8 años, pero su padre era un importante líder falangista, Rafael Sánchez Mazas, que llegaría ministro con el general Franco. De hecho, Sánchez Mazas estaba en estos momentos, febrero de 1937, refugiado en la Embajada de Chile, de la que trataría de huir a Francia, pero al pasar por Barcelona fue detenido y acabó apresado, prisionero, durante 2 años, hasta que en febrero de 1939 fue fusilado en la provincia de Gerona, pero logró salvar la vida, como bien relata Javier Cercas en la novela Soldados de Salamina. Hecho este apunte, pues continuamos con lo que fue el final de la batalla. Recordemos que hubo una primera ofensiva franquista hacia la carretera Nacional 3, que quedó estancada en la orilla oriental del río Jarama el día 13 de febrero, y las 2 semanas siguientes, incluida esta, van a ser de duros contraataques republicanos para tratar de recuperar esa cabeza de puente. Los ataques republicanos son continuos por parte de las divisiones de Modesto y Lister, especialmente, contra las brigadas franquistas de Rada y Asensio, centrándose en los 3 puntos elevados que habían logrado ocupar los franquistas en torno al río Jarama. Por el norte, el Cerro de la Marañosa; por el centro, el vértice Pingarrón; y por el sur, el vértice Pajares. Tras 2 semanas de duro combate, el 27 de febrero los batallones de las fuerzas republicanas están muy castigadas y se abandona la contraofensiva. De manera que la batalla concluye en una especie de empate. Los franquistas han logrado ocupar puntos altos al este del río Jarama y logran, desde el Cerro de la Marañosa, tener a tiro de artillería la carretera Nacional 3, de manera que dificultan el traslado de suministros desde Valencia a Madrid. Sin embargo, no logran su objetivo, que es cortar dicha carretera. Y en cuanto al número de bajas, el porcentaje de los republicanos, digamos, son ligeramente más castigados. Al contrario, los franquistas son más castigados en esta batalla, ya que sufren 8.000 bajas, un 20% de sus efectivos, y los republicanos 10.500, un 25%. Lo estoy diciendo al revés. Los republicanos sufren 8.000 bajas, que es un 20% de sus efectivos, y los franquistas 10.500, que supone un 25% de las fuerzas que participaron. Además, ya mencioné que los franquistas perdieron 11 aviones y los republicanos un número algo superior, 16, principalmente gracias a la habilidad aérea de la Escuadrilla Azul de García Morato. Y también se registra la pérdida de 3 cañones y 9 carros blindados, carros de combate republicanos, por ninguno de los franquistas. También hay un éxito táctico por parte de la República, que es recuperar, gracias a la 45 Brigada Mixta, la localidad de Cienpozuelos, que es la más importante en población de los escasos núcleos poblados que los franquistas ocupan esta batalla. Por lo tanto, la batalla del Jarama
concluye en un relativo fracaso para los franquistas. Sin embargo, no abandona el general Franco su objetivo de rodear Madrid, ya que a finales de febrero ya diseña una nueva ofensiva para aislar a Madrid, esta vez desde el norte, aprovechándose de que el avance al otro lado del Jarama hace más fácil un envolvimiento por la zona oriental de la ciudad. De hecho, mencionaba que las pérdidas franquistas fueron mayores que las republicanas, pero los republicanos también sufrieron muchas, especialmente el batallón Abraham Lincoln, que no había participado antes en batalla y perdió a casi la mitad de su tropa, 200 heridos y 127 muertos de un total de 600 hombres. Eso provocó un amotinamiento de las tropas el día 26 de febrero en su base de Morata de Tajuña, lo que hizo que varios de sus miembros fueran sometidos a proceso militar. Sin embargo, la intervención del general ruso Dmitry Pavlov, conocido como Pablo, no recuerdo si lo mencioné antes, pero Pavlov era el jefe de la brigada de carros de combate soviética desde octubre. Cada vez que combatían los carros soviéticos, los dirigía el general Pavlov, que aquí se hacía llamar lógicamente Pablo. Por su actuación en la Guerra Civil Española, Pavlov lograría la máxima condecoración militar soviética, héroe de la URSS, pero durante la Segunda Guerra Mundial se le acusó de incompetencia y traición porque su agrupación militar, el Frente Occidental Soviético, fue arrollado por los alemanes en el verano de 1941. Por lo tanto, acabaría fusilado por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. No mencioné que algunos de los líderes, tal vez lo haga al final de la serie, algunos de los principales asesores militares soviéticos en España ni siquiera llegaron a la guerra mundial, porque durante las purgas de Stalin contra el alto mando militar fusiló a muchos de ellos. Hecho esta también aclaración, la batalla de Jarama concluye y pasamos a la principal noticia de esta semana, que es la ofensiva republicana, que ya es la tercera en esta guerra y la cuarta si contamos la Revolución de Asturias de 1934, de las izquierdas españolas contra la capital asturiana. Esta tercera ofensiva durante la guerra es la más y mejor organizada. La dirige el general Francisco Llano de la Encomienda, que había sido nombrado por el gobierno republicano jefe del Ejército del Norte, al mando de las fuerzas de Asturias, Santander y Vizcaya. Sin embargo, su mando es más simbólico que real, ya que las fuerzas militares de Asturias dependían del Consejo Interprovincial de Asturias-León, las de Santander del Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, y las vascas del gobierno de Euskadi. De manera que, aunque él es el que organiza la ofensiva, el mando directo de las tropas las tendrán las fuerzas asturianas. Concretamente, el teniente coronel Linares será quien mande el ejército de Asturias en esta ofensiva, mientras que recibirá también, gracias a la labor mediadora de Llano de la Encomienda, la participación de 2 brigadas del País Vasco, del Eusko Gudarostea, y una de las fuerzas republicanas de Santander. En total son 40.000 hombres, divididos en 59 batallones. De esos 59, 49 son de Infantería de Asturias, 6 son del País Vasco y 3 son de la provincia de Santander, formando respectivamente 2 brigadas vascas y una brigada santanderina. No se denominan todavía brigadas mixtas a las fuerzas que combaten en el Ejército del Norte. También había un batallón de tanques. Frente a esta masa de 40.000 soldados, los franquistas disponían de poco más de la mitad, 27.000,
dirigidos por el coronel Aranda en Oviedo, general ya, ascendido a general en octubre, general Antonio Aranda en Oviedo. Si bien las fuerzas de artillería eran bastante similares, 107 piezas de artillería republicanas frente a 102 piezas de artillería franquistas. Aprovecho esto para comentar que a menudo he hablado de baterías de artillería refiriéndome a los cañones que tenían los bandos en combate. Una batería normalmente está formada por 4 cañones. Es más sencillo de comentar así, pero hay ocasiones en que no son 4, por lo que sea. Aquí, por ejemplo, son un total de 32 baterías republicanas que totalizan 107 cañones. Pero para hacer números más asumibles, se suele hablar en esta historiografía militar de baterías de artillería. Simplemente es para que quien no lo sepa, que es aproximadamente 4 cañones. Por tanto, el ataque, diseñado por Llano de la Encomienda, pero llevado a cabo principalmente por el ejército de Asturias, se va a dividir en 5 divisiones. Es decir, las fuerzas asturianas y su apoyo vasco y santanderino se agrupará en 5 divisiones que no tienen que ver con las divisiones del Ejército Popular. Es decir, la primera división del Ejército de Asturias no es la primera división del Ejército Popular, que esa es la de Lister. Participarán en la ofensiva concretamente 4 divisiones, mientras que otras 2 se limitarán a mantener el frente en los sectores donde no se ataca. Por el norte, la ofensiva es doble. Por un lado, cortar las comunicaciones del corredor que une Oviedo con Grado, y su punto más débil es el Escamplero, donde solo mide 2 kilómetros de ancho, y allí atacará desde el norte, desde Santa Cruz de Llanera, la primera división republicana. Por el norte, pero de Oviedo, atacará desde Lugones hacia la zona del Naranco en la segunda división. La tercera atacará desde el este, desde San Esteban de las Cruces hacia el barrio de Pando. Y desde el sur atacarán Oviedo las 2 brigadas vascas, que están bajo el mando del coronel Samaniego y del capitán Cándido Saseta, que era el jefe de las milicias del PNV en ese momento, y una brigada asturiana. Estas 2 brigadas vascas y la brigada asturiana formarán la 5ª división a efectos operacionales del ejército que combate en Asturias. Y manteniendo el frente sin participar en la ofensiva, permanecerán la 4ª división en Trubia y la llamada División del Nalón, que defiende la costa asturiana, formada por la 16ª Brigada en San Esteban de Pravia, es decir, en la costa, y un poco más al interior la Brigada Santanderina. El hecho de que la Brigada Santanderina no participe en la ofensiva, sino que se limite a contener el frente mientras las fuerzas asturianas y vascas atacan Oviedo, puede dar a entender que el mando republicano no confiaba en las tropas reclutadas en Santander, ya que era una provincia que había votado mayoritariamente a las derechas y tenía poco número de milicianos voluntarios, y casi todas sus fuerzas eran soldados de reemplazo, cuya combatividad, cuya moral era dudosa. El ataque comenzó el 21 de febrero y hay quien lo relaciona con el hecho de que la víspera fuera fusilado en Oviedo el catedrático de la Universidad Leopoldo García Alas, que, como es lógico suponer, es hijo del autor de la regenta, Leopoldo Alas Clarín. Los franquistas le fusilaron no por catedrático de la universidad, sino por haber sido subsecretario de Justicia durante el bienio republicano progresista, entre 1931 y 1933. El ataque de hecho, García Alas es uno de los 2 rectores universitarios en activo fusilados durante la guerra. El otro fue el de la Universidad de Granada. El hecho de que la ofensiva comenzara al día siguiente pues ha provocado cierta relación, pero
Es un hecho casual. Ya desde hacía semanas se estaba planificando este ataque y se eligió el 21 de febrero pues por razones meteorológicas, porque después del temporal de lluvias que azotaba la península, pues esperó a un momento en que también estando ocupadas las tropas franquistas en el Jarama, se podía organizar y atacar. La ofensiva, por tanto, comenzó el día 21 de febrero en la zona norte, es decir, atacando el punto más débil del corredor en el Escamplero, la primera división atacando en la zona de Viedes. El 22 de febrero el ataque ya va hacia Oviedo, hacia la ciudad de Oviedo, concretamente atacando por el sur la tercera división en el sector, en el barrio de San Lázaro, y la quinta división en el sector de Villafría, cerca de Trubia. No hay novedades durante los 2 días siguientes, pero finalmente el 24 de febrero las fuerzas republicanas llegan a su máximo avance. La tercera división pasa de la zona sur de Oviedo, barrio de San Lázaro, al centro de Oviedo, ocupando el campo de San Francisco, a apenas 5 manzanas de la Catedral de Oviedo, para hacernos una idea de que ya están en el centro de la ciudad. Mientras tanto, la quinta división, que es la que tiene tropas vascas principalmente, llega el 26 de febrero al barrio de Buenavista, al suroeste, y combate en la zona del antiguo estadio Carlos Tartiere, que había sido construido apenas 5 años antes para albergar los partidos del Real Oviedo. De hecho, el estadio acabó destrozado durante los combates y provocó que tras la guerra el Oviedo no pudiera jugar en primera división, ya que no se permitían o era viable en esa época que usaran un campo alternativo. Hasta la reconstrucción del Carlos Tartiere en la posguerra no fue posible que el Oviedo volviera a primera división. Sin embargo, además de la zona del estadio, al mismo tiempo, las fuerzas de la quinta división avanzan paralelamente por el barrio de la Argañosa y la segunda división se incorpora al combate ocupando el barrio de la Tenderina. De manera que la situación empieza a ser preocupante, ya que aproximadamente un tercio de la Tenderina es, para entendernos de por dónde avanzan, la Tenderina se encuentra al nordeste de la ciudad de Oviedo, San Francisco en pleno centro y Largañosa y Buenavista, donde está el Carlos Tartiere, en el suroeste. De manera que casi la mitad de la ciudad ha caído en 5 días en manos de los republicanos. Pero esto coincide, como acabamos de relatar, con el fin de la ofensiva en el río Jarama. Por lo tanto, cuando a partir del 23 de febrero ya la situación para los franquistas parece que se va a estabilizar, es decir, que aunque los ataques republicanos continúan, bastará dejar un mínimo de fuerzas en la zona del Jarama, se envía a Asturias fuerzas del ejército de África, como ya se hizo en octubre, y también atacan las fuerzas procedentes de Galicia bajo el mando de Martín Alonso. Por lo tanto, el 27 de febrero el avance republicano se detiene y los sucesivos ataques son rechazados. Seguirá habiendo combates esporádicos durante 3 semanas hasta el 17 de marzo, pero hoy, 27 de febrero, parece claro que los republicanos no conseguirán tomar Oviedo y ya no volverá a haber más ataques. Por lo tanto, tras 3 asaltos fallidos, la ciudad de Oviedo permanecerá, salvo algunos barrios periféricos, durante toda la guerra en manos de los sublevados. Aquí el número de bajas de los franquistas fue también mayor, ya que sufrieron 10.000 entre muertos y heridos, lo cual supone un tercio de las fuerzas defensoras, y los republicanos apenas 5.000, lo cual es la séptima parte de las fuerzas atacantes. No salimos del norte para comentar una mala noticia para los republicanos del País Vasco.
El 27 de febrero se pasa al enemigo el capitán de ingenieros Alejandro Goicoechea. Más tarde será conocido como uno de los inventores del talgo, que había diseñado, junto con algunos otros oficiales como el comandante Anglada y el capitán Pablo Murga, había diseñado un cinturón defensivo de fortificaciones que era llamado metafóricamente el cinturón de hierro. Estas fortificaciones que rodeaban Bilbao eran una segunda línea defensiva por si el frente en el límite con Guipúzcoa y Álava cedía en una ofensiva franquista. Las obras empezaron el 5 de octubre y a fecha de febrero apenas se había llegado a la mitad de su conclusión. Pues bien, el 27 de febrero Goicoechea se logró pasarse en automóvil a través de las líneas del frente a la zona franquista llevándose consigo los planos. Destacó que había un sector en Gastelumendi que era especialmente vulnerable porque ahí es donde se encontraban las obras en el estado de menor desarrollo. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre esto de tratar de pasar los planos del cinturón de hierro, porque cuando las obras estaban iniciando en el mes de octubre, el comandante Anglada y el capitán Murga habían intentado hacer lo mismo, utilizando además el apoyo de cónsules extranjeros como los de Austria y Paraguay. El 28 de octubre esta conspiración fue detenida, fue descubierta y tras un juicio militar sumarísimo, el 19 de noviembre, entre el 14 y el 19 de noviembre, fueron fusilados el capitán Murga, el comandante Anglada y los cónsules extranjeros, Guillermo Bakonig, que aunque era alemán, estaba viviendo en Bilbao desde hacía tiempo y estaba emparentado con la burguesía vasca, y el cónsul de Paraguay Martínez Arias. Ya digo, esto ocurrió en noviembre, pero relacionado con... fue una conspiración abortada, un plan de espionaje abortado, pero el del 27 de febrero de 1937 va a tener éxito. En los meses posteriores, el cinturón de hierro no se refuerza por el sector más débil, de manera que cuando se produzca el ataque franquista el mes de junio se aprovechará la información de Goicoechea para realizar el ataque sobre las defensas. Y sin salir de la zona republicana, esta semana también hay importantes cambios militares. El 21 de febrero se procesa militarmente, se realiza una investigación militar a los responsables del desastre de Málaga, de la pérdida de Málaga. El coronel Villalba, jefe del Ejército del Sur, es el principal responsable porque sin autorización ordenó la retirada y no solo pierde el mando del ejército, sino que es encarcelado durante 2 años, hasta febrero de 1939. A nivel superior se responsabiliza por errores estratégicos a José Asensio Torrado, que era subsecretario de Guerra y máximo responsable militar, ya que la Consejería de Guerra era de Indalecio de Largo Caballero, que era civil, y de hecho Asensio Torrado es sustituido no por un militar sino por un civil en la subsecretaría de Guerra. Carlos de Baraybar, militante del Partido Socialista y que había sido director general de Trabajo durante el primer bienio de la República. Asensio Torrado no será encarcelado, pero permanecerá en situación de disponible forzoso sin destino hasta mayo de 1938. Y mientras esto sucede en la zona republicana, en la zona franquista hay otro nuevo cambio que augura que el nuevo régimen no va a ser republicano. Ya se aprobó en agosto la oficialización de la bandera monárquica, la rojigualda, y ahora se oficializa el 27 de febrero la marcha real como himno oficial español, sustituyendo al himno de Riego, aunque
Probablemente ya se venía esto realizando desde el comienzo del alzamiento. Se hace difícil, salvo republicanos convencidos como Mola o Cabanellas, la mayoría de líderes militares franquistas dudo mucho que emplearan el himno de Riego hasta febrero del 37, pero ahora esto ya es oficial. El nuevo Estado va a tener la marcha real como himno oficial. La letra que se utiliza, actualmente el himno no tiene letra y la verdad es que desconozco si el himno, si la letra que se cantaba en la época franquista era algo oficial o extraoficial, pero la que más se cantaba era la versión de José María Pemán, al que ya vimos varias veces, ocupando cargos en el franquismo. También había sido diputado de Renovación Española y miembro de Unión Patriótica, el partido de Primo de Rivera. Ahí es cuando redactó la letra más utilizada durante el franquismo, de la Marcha Real. Puede localizarse fácilmente por internet, ya no la tengo escrita y no la conozco exactamente de memoria, así que por no equivocarme, mejor quien esté interesado que la busque. Solo mencionar que tiene dos versiones, una del 28 en el que, de hecho, sí comenzaba el himno como Viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, y durante la guerra y después la convirtió por Viva España, alzad los brazos, hijos del pueblo español, haciendo referencia al saludo fascista, ya que lógicamente durante la guerra Pemán pasó de ser monárquico a falangista. Y también, para recordar el símbolo de la falange, otro verso posterior que decía los yunques y las ruedas giran al compás de un himno de fe, lo hizo cambiar por el yugo y las flechas giran al compás de un himno de fe. Pero bueno, es un ejemplo más de cómo el franquismo va imponiendo progresivamente su visión de las cosas, eliminando todo lo que tenga que ver con la República. Esta semana y este mes, por lo tanto, han concluido los combates en el Jarama, y en Oviedo, aunque no han concluido, no parece que vayan a cambiar las cosas. Por lo tanto, el invierno se está acabando y la primavera traerá nuevas opciones estratégicas. Ya mencionamos que Franco tenía un plan para, cuanto el tiempo lo permitiese, atacar por Guadalajara hacia el Jarama, rodeando Madrid, y veremos cuándo lo pone en práctica. Por lo tanto, muchas cosas abiertas esta última semana de febrero. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.